Bienvenidos amigos a Retos de la Sociedad Venezolana, donde se analizan temas bajo la óptica académica. Hoy estaremos conversando con dos prestigiosas docentes sobre la cultura de paz. Por eso hemos invitado a la profesora Marixa Ávila. Ella tiene licenciatura en Educación, mención Ciencias Sociales del área geográfica de la Universidad del Zulia, especialidad en Planificación y Administración Educativa de Luz, maestría en Planificación y Administración Educativa también de la Universidad del Zulia, doctorado en Ciencias Gerenciales de la UNEFA y experiencia laboral, entre muchas. Podemos resumir que es docente de pregrado en las cátedras de Historia Contemporánea de Venezuela, Geografía e Historia Universal, Geografía e Historia Regional, Metodología de la Investigación en la URBE. Ha sido docente en la parte de preescolar y también en educación para adultos. A mi izquierda tengo a Isoila Delgado, quien es licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura, también licenciada en Educación Integral. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la URBE, un postdoctorado de Gobiernos, Políticas Públicas y Paz Social, Gerencia de la Educación Superior, también otro postdoctorado, Supervisión Educativa, una maestría graduada en la URU, en la Universidad Rafael Urdaneta, y especialista en Gerencia Educativa. Es también profesora de la Cátedra Cultura de Paz y No Violencia de URBE y profesora de la Cátedra Supervisión y Evaluación Institucional de URBE. Bienvenidas, profesoras, a las dos. Y quisiera comenzar hablando con ustedes en un mundo que está tan lleno de conflictos, quizás donde gracias a estos conflictos se perturba lo que es la convivencia común. Se habla mucho o se escucha mucho a nivel académico sobre la cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Bueno, muy buenas tardes. La cultura de paz, precisamente apoyada en algunos autores y con base en organismos como la ONU y la UNESCO, tiene que ver con el proceso continuo de lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, los valores que dentro de ese entorno social está inmerso el individuo y que precisamente se da la búsqueda hacia los cambios entre los conflictos y la búsqueda de la paz de esos entornos, bien sea educativos, sociales, económicos, políticos, porque no solo los educativos pues están dentro de esa cultura de paz y no violencia. También nuestra sociedad, que es donde cada uno de los individuos estamos inmersos, está dentro de ese proceso y como tal es necesaria la transformación de la violencia en una paz realmente sólida y en búsqueda de que esa calidad de vida del ciudadano se posicione en el entorno donde se encuentre. Por ello, no solamente a nivel educativo, sino a nivel político, social y cultural, puesto que forma parte de la estructura social. Profesora, me gustaría que profundizara un poco y cuál es la importancia de esto que se llama, o de esta teoría que deberíamos llevar a la práctica de la cultura de paz. Bueno, muy buenas tardes, amigos televidentes de este prestigioso programa. La cultura de paz no es más que los talentos, actividades, recreaciones que van de pueblo en pueblo. O sea, que tiene un cambiante dependiendo del municipio, la localidad, porque lo que puede ser violencia en un municipio puede ser muy normal en otro, que depende de la cultura que ellos tienen. Y de ello la gran importancia de trabajar lo que es la cultura de paz en las instituciones educativas, iniciando desde los más pequeños, que son los que van a llevar esa formación y que debe ser integrada en el hogar. Si el hogar no pone su parte, no vamos a obtener individuos que generen cultura de paz. Y lo otro que la paz debe empezar por P de persona, ser persona a plenitud. Si no logramos ser persona a plenitud, no vamos a tener una cultura de paz. Y de verdad se han hecho es de gran importancia, porque se han hecho esfuerzos para la promoción de la cultura de paz. A veces queda solo en letras muertas si no lo promocionamos. Yo creo que somos los educadores, las universidades, las escuelas de primaria que deben de promocionar esa cultura de paz.
A través de la elaboración de los manuales de convivencia. Tenemos que empezar a formar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, en lo que es la convivencia. Mientras no organicemos la convivencia, la recreación, no vamos a tener individuos que generen cultura de paz. Ahora, usted comentaba que en este mundo con tantas diferencias de pensamiento, lo que para uno es violencia, para otros no lo es, o lo que para uno es paz, la paz para otro es otra cosa. También habla de crear manuales de convivencia, pero ¿quién tiene que crear de verdad esos lineamientos para lograr una convivencia sana, para lograr la cultura de paz en una comunidad, en un municipio, en un estado o en un país? No sé quién. Tenemos que empezar a educar a nuestros gobernantes, que no a los gobernantes en sí, sino que sean promotores de diseñar políticas públicas que generen la recreación de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se están quedando sin espacios recreativos. Y si no hay espacios recreativos, predomina la violencia, porque hay muchos elementos que los distraen. Entonces lo vemos tan normal, estamos tan cómodos los venezolanos, que muchas actitudes las vemos muy normales y no son normales. La vamos absorbiendo como cultura y no es cultura. ¿Cómo que, profesora? Como es el vocabulario, o sea, las expresiones corporales que diariamente le hacemos hasta las personas que no tienen culpa de ello. Cuando vamos a cancelar algún producto, cuando alzamos la voz para decir... Cuando conducimos un automóvil. Cuando andamos en la calle, o sea, somos promotores de esa violencia, con actitudes, hasta con hacer... A mí que me importa eso es violencia. Y todo eso forma parte de la cultura. Todas esas actitudes. Sí, todo eso enfatizando un poquito la importancia de la que estabas preguntando. Sí, ciertamente no es responsabilidad solo de una persona o de un estado o de una sociedad. Yo particularmente pienso que la importancia de propiciar y promover la cultura de paz en los ambientes o en todos los entornos ya mencionados anteriormente es responsabilidad de todos y cada uno de los individuos que forman parte hasta de la madre tierra. Específicamente pudiéramos ir dando como unas jerarquías, ¿no? Sí, el Estado, a través de quien representa o quien tiene la responsabilidad de llevar las riendas del país y dar calidad de vida al ciudadano, debe aplicar o tener o practicar lo que está en la Constitución y en las políticas educativas ya cifrado, porque tenemos en la Ley Orgánica el artículo 1 que habla precisamente del fomento de la cultura de paz. Y también el artículo 15, también habla de los principios que realmente se deben practicar, que van enrumbados a los valores de la ética, los valores del respeto, de la honestidad, de la solidaridad, de la justicia, que es tan nombrada y tan necesitada en muchos de nuestros ambientes, ¿no? Porque realmente de pronto se están gestando antivalores en esos momentos. Entonces el responsable en ese caso es el Estado a nivel de la sociedad, pero también en los municipios quienes dirigen también a nivel municipal, los representantes, en este caso el gobernador, los alcaldes, y cada uno todos formando parte como un bloque. Si bajamos a otras esferas a nivel de educación, pues los representantes del Ministerio de Educación deben ser garantes de hacer cumplir esas políticas que están allí en la educación bien cifradas, bien marcadas, y que no son de ahora, porque evolutivamente, históricamente, la paz, la educación para la paz, se ha venido gestando desde hace muchas décadas. Y organismos como los que te nombré al inicio, de la UNESCO y la ONU, han venido preparando manifiestos y documentos para que esto se dé, por la necesidad que hemos venido viviendo en nuestros entornos de buscar realmente la convicción y la solidez de una paz efectiva, ¿no? En la próxima parte me gustaría que tocara sobre algunos o diera algunos ejemplos de esos documentos o manifiestos para encontrar la cultura de paz a nivel global o a nivel comunitario o de un determinado estado.
nosotros seguimos conversando con estas dos docentes sobre este interesante tema, cultura de paz. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, conversando sobre la cultura de paz. Profesora Marixa, algunos de estos manifiestos, documentos que hablan de la cultura de paz, ¿nos podría nombrar algunos y cómo se aplican en alguna sociedad, en algún estado? Bueno, el Manifiesto 2000, que precisamente fue producto de una serie de necesidades y de estimulaciones y propuestas de individuos que estuvieron preocupados por lo que en el entorno se venía dando en relación a la violencia, a los conflictos, y bueno, algunos personeros como por ejemplo Mandela, que ha sido también una de las figuras bien nombradas en nuestra globo terráqueo dentro de lo que es la búsqueda de la paz, ¿no? En ese manifiesto se generaron una serie de propuestas y de lineamientos donde expresan la necesidad de la práctica en las instituciones educativas y en toda la sociedad en relación a la cultura de paz y no violencia. Y habla del derecho del derecho a la vida, de la práctica de los derechos humanos, del respeto, de aplicar las políticas públicas adecuadamente para que el ciudadano realmente se conviva en sociedad con una calidad de vida propia y ajustada a derecho. Y bueno, todos esos elementos que están allí y que también, como te dije, están en otros articulados dentro de la Ley Orgánica de Educación y dentro de esas políticas educativas que invita al Ministerio de Educación, no solamente dentro de estos años, de estas décadas, sino que ha venido generándose desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, prueba de ello está en la Universidad de los Andes, también se ha gestado mucho oportunidades de trabajos de investigación y de círculos de estudio relativos a la cultura de paz y no violencia, uno de los estados pioneros dentro de Venezuela, donde se practica mucho esta estimulación de la prevención de la paz en todo momento, porque como nuestro peregrino de la paz, Juan Pablo II, nos decía que la paz no debe ser solo en tiempos de guerra. La paz hay que buscarla constantemente y prevenirla a través de acciones, de actividades que te permitan que el individuo interiorice la paz interna para que pueda fluir y ofrecerla dentro de los entornos, de los espacios donde está. Y como lo decía la compañera acá, el individuo, la persona, desde que está en la educación inicial, debe prepararse dentro de su formación integral para que realmente aplique práctica de valores efectivos como el respeto, la honestidad, la cooperación, la humildad, la honestidad, y pueda ser justo, porque dentro de las políticas educativas también está, y de los artículos de la Ley Orgánica de Educación y de la misma Constitución, hay artículos donde invita a que el individuo realmente practique valores para que pueda convivir en sociedad y pueda realmente entenderse e interactuar y realmente tener una sociedad ganada a la paz y al equilibrio, a la equidad. Ahora, profesora, usted hablaba que quizás en Venezuela existen proyectos, grupos que están trabajando por fomentar esta cultura de paz, pero sí, no lo vemos, y eso también lo vamos a tocar más adelante, en la sociedad como tal. Depende del Estado, de los medios de comunicación, de la familia, un sinfín de instituciones que tienen que estar compenetradas para lograr la paz en un determinado país, profesor. Sí, hay muchos documentos que dan inicio a la cultura de paz, por lo menos de la UNESCO, hay muchas declaraciones, muchas resoluciones, pero a veces se queda solamente en lineamiento, en papel, no se ejecuta. También la Ley Orgánica de Educación en su artículo 17 dice que son las familias las que deben de promover los valores y los derechos, o sea, el derecho a la vida, el cuido del otro,
o sea, se lo deja a la familia. Y los educadores deben de gerenciar, o sea, gerenciar en el aula que se consoliden estos Pero valores. para que la familia, profesora, quizás fomente esta cultura de paz, eso tiene que empezar del individuo, porque si un individuo dentro de ese núcleo de la familia tuvo una falla o no viene de una familia con principios, con valores, y a lo mejor puede ser un padre y a lo mejor la esposa sí tiene esos valores, esa persona puede quebrar la cultura de paz en el hogar y en sus hijos, en sus nietos, y así sucesivamente, y es una cadena que sí, porque es en la formación, romper. por lo menos en el matrimonio, o sea, los dos individuos, la pareja no son iguales, no tienen la misma cultura, no vienen de familia diferente, y eso tiene que ver también mucho cómo van a ser los hijos, cómo se van a tratar, si están generando está predominando más la cultura del papá o de la mamá. Entonces también necesitamos formar, o sea, educar también a nuestras comunidades, porque las comunidades a veces no se han consolidado en ello toda la cultura de paz, la organización, estrategia educativa, porque ellos no le han dado esa formación. Entonces tenemos que trabajar también con las comunidades, no nos podemos quedar solo en el aula, y aquí por lo menos a nivel de la universidad se hace un gran trabajo, porque la mayoría son responsables de familia y pueden en ese seno familiar organizar que se esté generando una cultura de paz. Y en cuanto a las políticas del gobierno también, por lo menos la tan nombrada Plan de la Patria también. ¿Hay algo incluido de la cultura de paz? Sí, también hay algo donde habla del buen vivir, formar ciudadanos para el buen vivir, para que puedan trabajar, cuidarle el planeta, cuidar... Eso también. La suprema felicidad en el objetivo 2. Sí. Lo que pasa es que, como dice Isoila, es cierto, ¿no? Se queda en el papel y todos somos responsables. Y le damos prioridad quizás a otra cosa dentro de ese plan de la patria, por encima de valores. Y hablamos de valores y proyectamos antivalores. Sí, por lo menos en el año 13-14 también se unificó el Ministerio del Poder Popular para la Justicia y la Paz. También es donde se iniciaron programas por la paz también. Debe ser ese proyecto, yo creo que duró solo un año, unos meses, no se consolidó. También sería también de evaluar los proyectos que se están haciendo, porque si se hace, no se evalúa, no evaluar los procesos, no podemos avanzar, porque se queda hasta allí. Y porque aunque parte de la responsabilidad inicia en el núcleo familiar, como se ha hablado mucho en este programa, que es la base de todo, dentro de esas políticas públicas del Estado, debería no solamente escribir en un papel existe el buen vivir, la paz, la tranquilidad, la igualdad, etcétera. Llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica y ir a cada comunidad, a cada barrio, y con el lenguaje de nuestros gobernantes, fomentar esa cultura de paz. Es porque que, como puedo te decir, decía, va a haber cultura de paz, pero a la vez soy violento en la manera como me expreso. Como te decía, la paz no puede estar solo de pronto en la familia, que es ese concepto grande que teníamos de la familia es la célula fundamental de la sociedad, y eso no se escucha, en primer lugar. Porque primero las familias se han disfuncionado. Se han quebrado un poco, se han descuidado, se han separado. Entonces, aun cuando yo le digo a mis alumnos hasta de pregrado, yo considero que la familia no solo es papá y mamá. Puede haber familia, tía y tío, porque de pronto mamá y papá se fueron del mundo. O puede haber abuela y abuelo, o tía y abuelo, porque faltó aquella otra figura. Pues la verdadera familia es aquella que se encarga realmente de integrar esos valores, de estimular, de formar a ese individuo en valores, que pueda él ser ese ciudadano apto para la vida en sociedad, pero de manera equilibrada, plena, placentera, que realmente se proyecte con verdadera paz, que realmente sea un ciudadano digno de ser ejemplo dentro de una sociedad. Entonces, cualquiera que pueda formar también a un ser es una verdadera familia. Esa es la verdadera familia de la sociedad. Pero resulta que
el entorno social donde nos estamos desenvolviendo, y no solamente Venezuela, yo lo llevaría a nivel internacional y mundial. Estamos viendo mucha violencia, muchos conflictos, y lo vemos continuamente en las noticias. Y de eso precisamente vamos a hablar en la próxima parte, Ajá. profesora, y quedó perfecto este punto, porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, viviendo, y qué nos están enseñando? ¿Existe en nuestro país un verdadero fomento y promoción de la cultura de paz? Eso lo veremos en la próxima parte, estos retos de la sociedad venezolana. Ya venimos. En nuestro país es difícil quizás entender para algunos o darnos cuenta de que exista o se está creando, se está promoviendo la cultura de paz. Lo que vemos en la noticia, lo que comentaba la profesora, cada día hay más violencia, y en los diferentes medios de comunicación, impresos, audiovisuales, lo que vemos en nosotros mismos en el día a día, quizás la delincuencia, lo vivimos nosotros mismos porque no es algo que podemos ocultar. El que por unos zapatos, por un celular, por 2 o 3 bolívares ya te apuntan con un arma. Y es difícil porque vemos ya no a personas adultas haciéndolo, sino a adolescentes que están sumergidos en esto. Vemos el lenguaje entre los actores políticos, sea de la oposición o sea del gobierno, de algunos de ellos, de carácter violento, llamando a desobediencia, o vemos a otros simplemente, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces no se está fomentando, y eso quizás crea en el propio venezolano aquella diferencia, que estoy en la calle y me encuentro a alguien que no comparte mi misma ideología. En otros países es por la religión, en nosotros es por la ideología política. Sí. Y nos peleamos, nos gritamos en un supermercado, en la calle, y entonces eso no lo estamos viendo, porque se oye muy bonito hablar de cultura de paz, pero ¿qué podemos hacer nosotros? No sé, profesora, alguna. Lo que decía al principio de lo intolerante que somos ante lo verbal. O sea, nos dicen y contestamos. No tenemos control de esas emociones a nivel de otro individuo, con desconocidos. A veces nos vemos peleando con desconocidos que después nos damos cuenta, ay Dios, eso están peleando. ¿Y porque ay, no sé, él me dijo y yo le contesté? Entonces eso tenemos que evitar. Pero quizás también lo que sucede a uno no lo pone de buen humor, porque si estás haciendo una cola 6 horas bajo el sol, Sí. no te pone de buen humor y vas a contestar y a echarle la culpa a quien tú crees que tiene la culpa, pero el otro piensa que es de otra persona, y ahí empieza un conflicto que quizás no quisiéramos y lo vemos mínimo, pero si ese conflicto ocurre en varias partes, no vamos a encontrar esa cultura de paz. Una de las promociones que tenemos que hacer para que haya una verdadera cultura de paz es que los ciudadanos tengamos las necesidades satisfechas. Mientras no nos satisfacen nuestras necesidades, no vamos a tener paz, porque del solo hecho, la exaltación de tener que salir a conseguir los productos, ya de eso nos genera incomodidad. Y si no tenemos paz dentro, no la podemos transmitir. Claro. Eso te iba a comentar, ¿no? Que, como decía Isoila, eso está todo establecido y sistematizado en letra. La Constitución habla de que el ciudadano debe tener, se le debe propiciar una calidad de vida. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Todo lo contrario. Cada día hay un caos porque los productos no se consiguen. Y eso es responsabilidad del Estado, de que haya oportunidades de trabajo, de que haya oportunidades de apertura de empresas, de que en vez de tanta inflación haya oportunidades de servicios y de bienes en la producción, que es lo que genera a veces el caos y las debilidades, porque si no tenemos de dónde ofrecer al ciudadano todo lo que necesita, entonces vienen las situaciones y las debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Los representantes, tanto gubernamentales como de instituciones, muchas veces no estamos cumpliendo con nuestro deber, con el deber realmente de ofrecer calidad de vida. Si yo estoy al frente de gerenciando una institución educativa y yo no le ofrezco al estudiante
las posibilidades de como producto salga realmente bien formado y tenga un ambiente agradable, propicio, con todas sus comodidades y una educación realmente integral con profesionales exitosos, yo no voy a ofrecerle una calidad de profesión a esos productos que van a egresar de la escuela, de la universidad, de cualquier centro educativo. Igualmente en la sociedad venezolana o en cualquier sociedad, si el garante, si es el presidente o el gobernador, no tiene esa capacidad de administrar los bienes y servicios para poderle ofrecer calidad de vida al ciudadano, él no va a poder tener esa calidad de vida y eso es falta también, o sea, él está incurriendo en una falta porque dentro de la ley lo especifica, entonces no está cumpliendo con su deber, porque en la ley, en la Constitución, habla de que hay que ofrecerle al ciudadano, hay que propiciarle calidad de vida para que pueda desenvolverse. Por ende, este caos que tenemos, esa intolerancia que en los estudios de la paz más bien nos llaman a ser tolerantes. Pero ¿qué pasa? El ambiente no es propicio para tolerar con las situaciones que hay. Por mucha paz interna que tengamos, a veces, caramba, perdemos un poco la calma, ¿verdad? Sí, y la paciencia. Sí, entonces nos desajustamos, ¿no? Faltamos al equilibrio que debe haber, porque vean, la paz no solamente está en la política, en la economía, en la educación, también tenemos que tener ecológicamente una paz en el ambiente, en los entornos, claro, en todo donde nos encontremos, para que realmente sea una paz plena, y es lo que está sucediendo. Entonces fíjate que todos somos responsables de la paz, desde los representantes hasta quienes estamos inmersos como participantes, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, porque tenemos la necesidad de generar ambientes positivos y entre todos en equipo lo podemos lograr. Entonces, claro, si debe haber monitores, que somos, por ejemplo, los educadores, llamados a canalizar, a estimular esa paz en los ciudadanos, ¿verdad? Y ya a esos representantes de Estado que también deben tener esa posición, en vez de estar pronto perdiendo el tiempo en tanta politiquería, porque la política es interesante. Yo como historiadora, como profesional de la historia, sé que eso es vital dentro de lo que es el Estado, pero no politiquería, sino política realmente de Estado, donde se garantice todos los derechos habidos y por haber para que el ciudadano realmente sea un ciudadano bien atendido. Ahora, sí, tenemos una situación muy enmarcada, un deterioro de los servicios públicos, deterioro de alimentación, de estado físico de las personas, de la presentación, lo ecológico. Eso también, el ambiente tiene que ver mucho con la paz, el cuidado del otro. Se hemos abandonado, a veces nos apegamos nada más a lo de nosotros y los que están alrededor, los de la comunidad, no los estamos atendiendo y no soy yo quien lo tengo que atender, ¿no? Hay muchos gobernantes, o sea, muchos espacios, muchas personas encargadas para ello, pero que no están haciendo su trabajo. Por lo menos dentro de las políticas también diseñadas en la ley de consejos comunales, ellos también tienen una parte de que le corresponde el cuidado del ambiente, el cuidado del entorno que le corresponde, donde los ciudadanos, los habitantes de ese sector, los nombraron para que lo representaran en ese cuidado, en esa gestión de recursos, para que al haber recreación, alimentación, viviendas adecuadas, el individuo va a tener una cultura de paz. Es decir, que todo va de la mano, porque mientras no existe esta tranquilidad, por llamarlo así, en muchos aspectos para el ciudadano, obviamente no puede fomentar o no se puede sentir con su paz, ni proyectarla, por supuesto, a los más cercanos. Pero existe, por supuesto, herramientas, existe esperanza, existe proyectos que ayudan a que una sociedad pueda brillar y salga esa cultura de paz que tanto necesitamos. Eso lo vamos a seguir conversando en la próxima parte de estos retos de la sociedad venezolana. Ya venimos. En un mundo, digamos, en un mundo tan difícil, donde todos pensamos diferente, en un país donde nos cuesta avanzar, que vemos un deterioro en ciertos aspectos, que hay mucha gente con ganas de trabajar
para salir adelante, muchos profesionales que ponen empeño en sus actividades diarias para lograr que se logre un progreso en el país, aunque no depende de ese profesional, sino de un conjunto de acciones que se tomen en común para lograr algún día la cultura, esa cultura de paz que tanto anhelamos, porque yo creo que indiferentemente de la cultura, del pensar político, todos queremos paz y tranquilidad en nuestro hogar, en nuestra propia persona como ser humano y por supuesto en nuestro país. Pero ustedes conocen o en qué proyectos están trabajando como profesionales, como académicas para lograr la cultura de paz. Sí, bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad para agradecer a la universidad que siempre desde el rector ha estado ganado y ha aprobado en todo momento las actividades que se han propiciado en cuestiones de paz, de valores. Ya desde hace años, hace como 2 o 3 trimestres, se hizo acá una actividad de unos talleres, unas jornadas talleres con pregrado. Yo los coordiné. Y bueno, la primera sesión fueron 70 alumnos de historia y de historia contemporánea, historia de Venezuela, historia universal, varios profesores que vinieron hacia el espacio para hacer esa jornada, ¿no? Y eso fue una experiencia muy valiosa porque durante el taller, hablándoles de los valores, que fue una jornada taller de valores universales, ellos fueron expresando lo que sentían acerca de cada uno de esos valores. Se hicieron 4 actividades. Cuando llegamos ya a la tercera, tuvimos que utilizar la sala de usos múltiples, porque eran muchos, hasta padres, representantes de algunos de los participantes que tenían problemas de movilización, participaron, ¿no? Y fueron actividades muy bonitas y placenteras porque ellos expresaron la importancia de los valores, que forma parte precisamente de esa prevención hacia la búsqueda de la paz, porque la práctica de los valores universales, como el respeto, la honestidad, la cooperación, el compañerismo, la amistad, la justicia, son valores bien importantes para que el individuo pues los proyecte. Ellos expresaron haberse sentido muy bien, salimos retratados hasta en la página. Estuvo el decano de educación, May, con nosotros allí también, y la directora que siempre nos acompaña. Y a nivel de posgrado se han venido también gestando otras actividades relativas a la educación para la paz en la cátedra, precisamente donde estamos nosotros orientando a nivel superior a los maestrantes, a maestrantes venezolanos y colombianos. Se hacen actividades. El semestre pasado se hizo una actividad donde estuvimos en el programa El Show de los Guapos y el de la profesora, la licenciada María Elena Estrada, Mariela Estrada, acá en el 93.3, 96.3. En la emisora de la urbe. Sí, la emisora de la urbe, hablando temas de paz. Fueron también unas actividades muy bonitas. Eso no quedó allí. Los chicos los maestrantes propiciaron un video que todavía no ha salido, vamos a tratar de sacarlo a la luz, con expresiones, con frases de paz. Lo hicieron muy bonito, está muy bonito, bien organizado. Y también, además de actividades en la radio donde participaron ellos, y participé yo como profesora de la cátedra, y otros profesores que me acompañaron, hasta el decano de investigación, además se hizo una actividad plena a nivel de todos los espacios, donde en cada bloque había un pendón relativo a la paz y algunos aspectos importantes de educación y de comunicación que forman parte vital también para la proyección de esa paz y de esa cultura de paz. Y se explicó a los participantes, todos los que participaron docentes, acudieron personal administrativo, obrero de la universidad, los mismos estudiantes de las diversas cátedras o de las diversas programas de la universidad, participaron en esas actividades que se hizo una tarde de 4 a 7 de la noche
en los ambientes de la universidad. Eso se va a seguir gestando, se va a generar ahora con otras secciones, porque ahora tenemos 5 secciones de colombianos y una de venezolanos. Entonces se va a ampliar. Estamos también en proyecto, vamos a condensar los contenidos a tratar de hacer un libro relacionado con la cultura de paz, que va a ser pues provecho de todas las secciones que estamos trabajando en eso. Ahora vemos que las universidades están trabajando en estos proyectos, en estas actividades que con pequeños grupos se dan a conocer, pero ¿cómo decirle a un estudiante, ustedes como docentes, cuando se desaniman por las cosas que ocurren en nuestro país, que mantengan esa paz interna, interior, que la fomenten? Sí, ¿cómo animarlo? Porque la juventud es tan voluble que lo que primero me dicen, no, me quiero ir, yo no quiero luchar en donde no se me brindan garantías ni oportunidades. Algunos piensan así. Por lo menos nosotros hemos estado trabajando integradamente las secciones y los maestrantes hacen investigación. Yo tengo una investigación donde el número de violencia por año desde el 2010 hasta la fecha y realizada por un maestrante. En el año 2010 hubieron 16 muertes violentas, entonces sí están interesados en conocer esa cifra, y donde en determinado momento donde no hemos sido víctimas, somos testigos de esos actos de violencia, y eso también uno puede pasar de testigo a víctima en el mismo hecho. Esas investigaciones también Y somos testigos o víctimas por omisión, que a sí. veces vemos cosas, nos suceden cosas a nosotros, o vemos cosas que no lo decimos por miedo a algo. Y hubo un maestrante, un grupo también que hizo una investigación y promocionó el derecho que tiene la mujer a una vida libre de violencia. Y los índices de violencia doméstica son muchísimos, de mujeres agredidas, de violación de los derechos a la mujer, son muchísimos, y nosotros tenemos esas investigaciones, y de verdad que es un buen momento para que la universidad, esas investigaciones no se queden allí, porque hay que publicarlas, hay que saberlas, hay que dar a conocer esas cifras, porque ellos lo hacen con tanto entusiasmo, a pesar de que dicen no podemos hacer nada, pero están investigando. Sí, a nivel de artículos también se han hecho muchos artículos relacionados con la educación para la paz y la no violencia, la educación para la paz como un reto educativo. Hay maestrantes que han... es más, nosotros estamos asombrados porque se ha incrementado la investigación en la línea de investigación que está precisamente coordinando... ha crecido. Se ha crecido el número. Es mucho alumno el que está interesado en hacer algo por realmente dejar acciones que conduzcan realmente a buscar quizás esta la misma paz. Crisis los lleva a ellos a querer reconciliar a los diferentes factores que tiene el país y lograr por fin una cultura de paz, bueno, que tanto necesitamos. Es momento, vamos a hacer una pausa, profe, porque en la próxima parte cada una de estas docentes con bastante experiencia nos va a dar sus reflexiones, cómo llegar a esa cultura de paz, que no se quede en el papel, porque existen muchos proyectos, sabemos que depende del Estado, de la familia, pero cómo llegar verdaderamente a esa cultura de paz y que los jóvenes empiecen a trabajar por ella. Ya venimos. Seguimos con más de retos de la sociedad venezolana. Profesoras, quisiera que en esta parte diéramos su reflexión y sus comentarios finales y enlazáramos lo que veníamos hablando en el segmento anterior. ¿Qué nos falta para llegar a esa cultura de paz? Bueno, para terminarlo, en la sección de extranjeros, ellos han hecho muchas investigaciones, entonces ellos dicen, ¿cómo una investigación? ¿Cómo no tener paz si tenemos mercado ilícito? ¿Cómo es esa paz que anhela ahorita la frontera? Lo binacional, si hay un convenio, unos acuerdos internacionales, ¿cómo ahorita se están violando? Sí, entonces no se pueden violar porque está en el papel, pero eso es de mucha historia, ¿no? Entonces no podemos dejarlo hasta ahí. Y la verdadera paz, yo estoy escribiendo un libro, porque como hay muchos artículos y uno le dice, bueno, si tengo datos estadísticos del Observatorio Venezolano de la Violencia, tenemos muchas informaciones, ¿por qué no escribir? Y bueno, el libro
estoy en el título. El título, la paz empieza por P de poder, pero no es poder de autoridad, sino de poder que se pueden hacer las cosas, poder promocionar una cultura de paz, poder reír, aunque estemos en momentos de violencia, poder reír, pero también podemos reflexionar en lo que está aconteciendo, reunirnos, porque hemos perdido también el hábito de las reuniones hasta familiares. Entonces, eso lo tenemos que rescatar, pero con poder de que se puede, no autoridad, o sea, de imponer, sino de hacerlo como con ese cariñito, con ese entusiasmo para ir ganando amigos. Y también una parte que tenemos que orar, no podemos olvidarnos de eso. De la rezar, rezar porque esto culmine bien, que no haya más violencia, que no estemos anunciando que puede ser una guerra, sino que promover la paz. O sea, ¿cómo podemos llegar a esa paz verdadera? Y lo otro, bueno, quizás no estemos haciendo mucho, pero hay una reflexión también que me gusta mucho que dice, no siempre logramos lo que se quiere, no vamos a lograr la paz completa, pero nunca se pierde lo que hacemos. Eso que estamos sembrando lo vamos a seguir cosechando en el futuro. Bueno, amén, así sea, profesora. Bueno, el llamado es a que todos, la madre, la mujer, el individuo, padre, hombre, representante del gobierno, bien sea a nivel nacional o regional o municipal, los que son responsables de los centros comunales, los educadores que tenemos una gran responsabilidad, es precisamente el llamado a que cada quien ponga un poquito de sí, oriente esos procesos de paz, no espere que llegue la guerra para promover la paz, porque la paz debe ser momento y lugar específico en la mente de todo aquel que quiera realmente dar algo positivo para que su entorno realmente sea pleno, en equilibrio, lleno de paz. No hay paz sin justicia. Eso también lo dijo en estos días el Papa Francisco. Si en todos los entornos donde estamos no somos justos, no podrá haber paz. Entonces, seamos justos ante nuestras actuaciones, ante nuestros pensamientos, ante nuestras decisiones, a nuestras tomas de decisiones, porque es lo que realmente nos va a ayudar a que en equipo realmente podamos disfrutar de una paz interna que debe ser lo más bonito cuando lo podamos disfrutar realmente con plenitud, ¿no? Y estructural, porque es esa paz externa que la vamos a propiciar todos si cada uno pues damos un poquito de sí. Y profesoras, a los jóvenes, porque esa es indudablemente la fuerza que nos va a mover. Sí. ¿Qué decirles para que no se desanimen? Los jóvenes, llamarlos a la participación, a participar organizadamente. A través de... El SECODA tiene un programa muy bueno que tiene formación, los centros de formación de convivencia ciudadana, donde llaman a los jóvenes a organizarse para formar esos delegados de cursos en cada una de las instituciones, los voceros por comisiones, por cada una de las comisiones que pueden integrar en los centros educativos, y que cada uno vaya ejerciendo sus funciones en las comunidades también, porque también eso, que no se quede en la escuela, sino que ellos se proyecten a las comunidades. El rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen, como se dijo en uno de los programas de los cuales te hablé, tienen uno de los roles más importantes, yo diría que al lado de la educación, un rol vital, porque a través de los medios de comunicación fluyen muchas opiniones, muchos sentires, muchas opiniones que pueden dar estimulación a que reflexionemos ante la necesidad que tiene el país y el mundo entero de tener realmente o de practicar una paz plena, ¿no? Donde esos valores realmente se practiquen como el deber ser. Los medios de comunicación. Y también están otros líderes, porque aunque hablamos mucho de los políticos en este país, donde la mitad piensa de una manera y la otra mitad de otra,
tenemos líderes como la iglesia, otras instituciones, ya hablamos de la educativa, donde se están creando esto. Hablo de la iglesia católica porque en Venezuela somos primordialmente católicos. El rol de los líderes comunitarios también tienen que colocar su accionar para la cultura de paz. Por eso si llamamos a los jóvenes a la participación de allí, porque nos estamos quedando sin líderes, porque no le damos participación. Y también si los formamos, los vamos orientando, nosotros, o sea, los educadores que están hoy en esta maestría, que están viendo cultura de paz, manejan mucha masa de estudiantes que pueden desde allí empezar a promocionar. Si los jóvenes han perdido el rumbo de la religión, yo les digo yo he hecho encuestas en el salón, y cuando yo, por ejemplo, hay una materia que vemos parte de la religión, y casi nadie tiene convicción de los procesos religiosos, muy pocos. Entonces yo les digo, ¿ustedes de qué religión son? Y a veces se quedan calladitos. Y digo, caramba, hemos perdido el rumbo, porque como decía Isoila, la oración es muy importante. Claro. Y cada quien dice que cree en otra cosa, que no es que no cree en Dios, sino que tienen sus propias creencias, pero forma parte de esa educación familiar claro, que se ha descuidado. Antes en las mismas escuelas habían, al abrir la semana, cada alumno debía ir a decir una oración o parte de la oración, y había unos minutos para orientar a la juventud o a los niños en el proceso religioso. Y creo que las escuelas arquidiocesanas, yo fui supervisora de muchas escuelas, yo admiro porque creo que dentro de las escuelas que yo visitaba eran las pioneras que no han perdido ese rumbo para la orientación en cuanto a la religión, pero el resto hemos descuidado eso. Bueno, hay que seguir valorando lo que nos enseñan nuestros padres y decirle a nuestros padres, o como padres, decirle a nuestros hijos, fomentar esa cultura de paz que tanto necesitamos en Venezuela. Yo quisiera agradecerles a ustedes haber estado con nosotros y quisiera cerrar con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta: si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura es mi hermano o mi hermana. También le voy a robar a la profesora una parte de su libro que ojalá también lo podamos leer pronto, y me gustaría cambiarlo un poquito, el eslogan para nosotros, aquí utilizarlos en este programa. La paz empieza por P, pero empieza por ti. Yo creo que por uno mismo es que sí tenemos que lograr. Y sí se puede contribuir con la paz para lograrla colectivamente. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana, el reto de la paz. Será hasta la próxima.